Eres un estorbo, me dijeron frente a toda mi familia. Ellos rieron, pero yo no. Porque en ese momento entendí que ya no pertenecía allí. Y cuando me marché jamás imaginaron que ese sería el inicio de su peor pesadilla. Eres un estorbo, me dijeron frente a toda mi familia, y aunque sus risas aún resonaban en mi cabeza, el silencio de la calle parecía más honesto que cualquier palabra que habían dicho dentro de aquella casa. Caminé sin mirar atrás, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. A veces el dolor no grita, arde. Y esa noche ardía tanto que parecía iluminarme el camino. Mientras avanzaba, recordé cada momento en el que intenté ser suficiente para ellos, cada cumpleaños olvidado, cada logro que fingieron no ver, cada mirada que decía más que cualquier insulto. Yo crecí buscando aprobación en un desierto emocional, esperando una gota de afecto que nunca llegó. Pero esa frase, ese estorbo pronunciado con desprecio, fue diferente. No era solo una herida. Era un punto final. La luna estaba alta, casi como si fuera la única testigo de mi exilio voluntario. El frío me abrazaba más de lo que mi familia lo hizo jamás. Pero no me detuve. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que prefería la soledad antes que seguir mendigando cariño entre quienes solo sabían aplastar lo que no entendían. Me detuve en la esquina, respiré hondo y cerré los ojos. No lloré. No podía. Cuando el dolor se vuelve demasiado grande, las lágrimas dejan de funcionar. Lo único que sentí fue una fuerza extraña, nueva, peligrosa. Una fuerza que me susurraba que mi historia no terminaba allí, que algún día volvería, no para pedir perdón, no para buscar aceptación, sino para que ellos entendieran lo que realmente habían perdido. Esa noche no solo me fui de casa. Esa noche dejé atrás a la versión débil de mí mismo. Y sin saberlo, ellos acababan de despertar a alguien completamente distinto. A la mañana siguiente, desperté en un banco del parque, con el cuerpo entumecido y la mente más despierta que nunca. El sol apenas comenzaba a levantarse, como si dudara en iluminar a alguien que ya no pertenecía a ningún hogar. Escuchaba el murmullo lejano de la ciudad, ajeno a mi tormenta interna. Y aún así, sentí algo parecido a libertad. Una libertad cruda, dura, casi violenta, pero libertad al fin. Me levanté lentamente, limpié el polvo de mi ropa y miré mis manos. Estaban frías pero firmes. No temblaban. Era como si mi propio cuerpo hubiera decidido endurecerse de la noche a la mañana, como si supiera que el mundo ya no me daría tregua. Había dejado mi vida atrás, pero algo dentro de mí también había despertado. Una determinación oscura, callada, implacable. Mientras caminaba sin rumbo, pasé frente a una cafetería donde la gente reía, hablaba, discutía. Un hombre abrazaba a su hijo. Una mujer llamaba a su madre. Escenas simples, escenas que nunca tuve. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé crecer. No podía permitirme caer otra vez en esa nostalgia que me había encadenado por años. Necesitaba un plan. Una dirección. Un propósito. Me senté junto a una mesa vacía en la terraza, aunque no tenía dinero. Solo necesitaba pensar. Cerré los ojos y repetí en mi mente las palabras de mi padre, esa frase venenosa que me expulsó de mi propia sangre. Y allí, entre el ruido de tazas y el aroma del café que no podía pagar, tomé la decisión más importante de mi vida, demostrarles que yo nunca fui un estorbo. Que ellos fueron quienes no supieron ver lo que tenían delante. Ese día no encontré un hogar. Encontré algo más poderoso, una razón para volver, algún día, pero no como el hijo roto que se marchó, sino como alguien que ya no le teme a nada. Pasaron las horas y el hambre empezó a morderme el estómago como un animal salvaje. No había comido nada desde la noche anterior, pero el orgullo era una fuerza más fuerte que cualquier necesidad física. Aún así no podía negar lo evidente, estaba solo, sin dinero, sin un techo, sin nadie a quien llamar. Y sin embargo, no me sentía derrotado. Me sentía en transición, como el metal que debe pasar por el fuego antes de convertirse en algo irrompible. Me alejé de la cafetería y caminé hasta una zona de la ciudad donde la gente apenas levantaba la vista. Allí las historias se escribían en silencio, trabajadores cansados, ancianos invisibles, jóvenes que corrían sin un destino claro. Y entre ellos, yo. Un desconocido más, excepto por una diferencia, llevaba conmigo una herida que no pensaba dejar pudrirse, sino transformarla en fuerza.
Encontré un pequeño centro comunitario donde ofrecían comida y duchas para personas sin hogar. Dudé en entrar. No por vergüenza, sino porque todavía llevaba dentro esa voz de mi familia repitiendo que yo estorbaba. Pero crucé la puerta. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, decidí hacer algo por mí. Una mujer de cabello gris me atendió. Su mirada no juzgaba, no cuestionaba, no se burlaba. Simplemente vio a alguien necesitado. Me entregó un plato caliente. El vapor subió a mi rostro como un abrazo que nunca recibí en casa. Y mientras comía, algo se rompió dentro de mí, pero esta vez no era dolor. Era una especie de claridad. No necesitaba a mi familia para sobrevivir. No necesitaba su permiso para existir. Todo lo que necesitaba estaba frente a mí, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, y un fuego interior que ardía más fuerte que cualquier insulto. Ese día, sentado en ese centro humilde, supe que si alguna vez regresaba, no sería como víctima. Sería como alguien que se levantó desde el suelo, solo, sin ayuda, sin nombre. Y ellos, los que rieron, serían los primeros en ver en quién me estaba convirtiendo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa pero necesaria. Despertaba temprano, ayudaba en el centro comunitario y luego salía a recorrer la ciudad en busca de pequeños trabajos temporales. Barría almacenes, cargaba cajas, limpiaba vidrieras. No era glamuroso, pero cada moneda que ganaba tenía un valor que jamás tuvieron las migajas emocionales que mi familia me daba. Por primera vez todo lo que tenía era mío, y eso dolía menos que cualquier recuerdo de mi antigua casa. Una tarde, mientras limpiaba la entrada de una tienda, escuché a dos hombres hablar del dueño del lugar, un empresario severo, frío, exigente, pero justo. Lo llamaban el arquitecto. Decían que había empezado desde cero, que nadie creyó en él, que fue rechazado por su propia familia. Sus palabras me atravesaron. Era como escuchar una versión futura de mí mismo. Un destino posible. Un recordatorio de que las raíces no determinan el fruto. Decidí acercarme al dueño cuando lo vi salir. Me temblaban un poco las piernas, pero no la voz. Le pedí trabajo. No le conté mi historia, no le dije que dormía en un refugio, no le mencioné el insulto que me había expulsado de mi hogar. Solo le dije la verdad más pura, que quería una oportunidad para demostrar lo que valía. Me miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin preguntarme nada más, me dijo que fuera a las 6 de la mañana del día siguiente. Si llegas tarde, no vuelvas, añadió. Su tono era severo, pero sus palabras eran una puerta que nunca antes se me había abierto. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por una sensación nueva, desconocida, esperanza. La primera que sentía desde que mi familia me llamó estorbo. La primera que yo mismo me había permitido sentir. Llegué antes del amanecer. El frío de la mañana me calaba los huesos, pero mi determinación ardía más fuerte. A las 6 en punto, la puerta del taller se abrió y allí estaba él, el hombre al que llamaban el arquitecto. No sonrió, no me dio la bienvenida. Solo señaló hacia adentro y dijo, empieza. Y yo empecé. Los primeros días fueron brutales. El trabajo era pesado, repetitivo, casi interminable. Mis manos, acostumbradas a la invisibilidad de mi antigua vida, comenzaron a llenarse de cortes y ampollas. Pero cada herida tenía un significado, era evidencia de que estaba avanzando, de que estaba construyendo algo propio. Nadie podía quitarme lo que estaba ganando con esfuerzo. Durante las pausas, observaba al arquitecto. Tenía la mirada dura de alguien que había aprendido a sobrevivir a golpes. Pero también tenía algo que yo no había visto en años, control. Dominaba su mundo, no porque se lo hubieran regalado, sino porque había luchado por él. Y cada día que pasaba, me veía reflejado un poco más en él. Una tarde, mientras movíamos unas piezas pesadas, me detuve un segundo para recuperar el aliento. El arquitecto me miró y dijo, no estás mal. Pero puedes ser mejor. Fueron palabras simples, casi frías, pero para mí valían más que todos los años de silencio y desprecio en mi hogar. Alguien, por primera vez, no me estaba llamando inútil. Me estaba exigiendo porque veía potencial, no estorbo. Esa noche, mientras regresaba al refugio, sentí que algo cambiaba en mi interior. No era orgullo, tampoco felicidad. Era transformación.
Una lenta, profunda metamorfosis que me alejaba cada vez más del chico roto que salió de su casa con el corazón en pedazos. Yo no había encontrado solo un trabajo. Había encontrado un camino. Y aunque aún no lo sabía, ese camino me llevaría de regreso al lugar que me había expulsado, pero convertido en alguien irreconocible. Los meses pasaron, y el chico que llegó temblando al taller ya no existía. Aprendí rápido. Muy rápido. No porque tuviera talento innato, sino porque cada día recordaba esa palabra clavada como un cuchillo: estorbo. Cada golpe del martillo, cada plano que estudiaba, cada madrugada en vela perfeccionando mi trabajo era un recordatorio de que algún día volvería, no por nostalgia, sino por justicia. El arquitecto comenzó a confiar en mí. Primero con tareas pequeñas, luego con responsabilidades que jamás imaginé. Una tarde, mientras revisábamos unos proyectos, me dijo sin apartar la vista de los papeles: tienes algo que no se aprende. Perseverancia. Dolor bien usado. Esas palabras quedaron marcadas en mi memoria como un tatuaje invisible. Con el tiempo supe que había llegado el momento. No porque quisiera destruir a mi familia, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Necesitaba que me miraran a los ojos y entendieran a quien habían expulsado. Volví a la casa donde todo comenzó. El barrio seguía igual, pero yo no. Caminé hasta la puerta sin prisa, respirando hondo cada paso. Cuando la abrí, mis padres y mi hermano se quedaron inmóviles, como si vieran a un fantasma. Quizá, en cierto modo, lo era. El fantasma del hijo que dejaron ir sin remordimiento. No levanté la voz. No vine a llorar. No vine a pedir explicaciones. Solo dije la verdad más simple y más dolorosa que podía ofrecerles. Gracias por llamarme estorbo. Me hicieron más fuerte de lo que nunca imaginaron. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue liberador. Porque por primera vez, ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su amor. Yo me había reconstruido solo, y ellos tuvieron que ver en quién me había convertido. Y mientras salía de esa casa por segunda y última vez, supe que la venganza más poderosa no es destruir. Es regresar siendo irreconocible.